Buenas tardes a todos. Gracias por haber escogido esta sala y esta charla que vamos a compartir con vosotros. Primero les voy a presentar. Mi nombre es Ernesto Castro. Aparte de lo que pone ahí, de Business Continuity Manager en Seres, el grupo Seres, también tengo la gorra de consultor de procesos Source-to-Pay. Tanto en cuanto que, que prácticamente toda mi trayectoria profesional está vinculada al mundo de las compras y por lo tanto, pues ahora estoy en el grupo Seres aportando esa experiencia y adaptándonos a esos cambios que hoy, a lo largo de todas estas charlas, además estamos viendo que se están produciendo. Simplemente para contextualizar un poquito, el grupo Seres es una empresa especializada en transformación digital y en digitalización de procesos, en este caso procesos de compra. Pertenecemos a DocaPost, que es la filial digital de La Poste en Francia, que viene a ser correos franceses. Por lo tanto, eso nos permite no solo tener un gran apoyo, un gran soporte, sino también una estructura amplia, una capacidad de atención a muchos de los clientes que tenemos, que además son multisectoriales. Hoy vamos a hablar de algo que ya se ha comentado, en la charla anterior se ha comentado, en otras se está comentando, y que es algo que me ha gustado cuando hablaba de riesgos en ciertas materias, Ignacio, y decía que el riesgo cero no existe, el riesgo cero no existe en nada. ¿Vale? Entonces, al final, de lo que se trata es de tratar de minimizar en la medida de lo posible el impacto que puede tener ese riesgo o de anticiparnos en la medida de lo posible a ese riesgo. Decimos que quien gestiona proveedores gestiona riesgos, claro. Al final, los departamentos de compras somos los que abrimos la puerta a terceros. Somos los que abrimos la puerta a suministros, a servicios, a todo tipo de contratos y, por lo tanto, somos los que abrimos la puerta a la empresa a los riesgos. Y tenemos que estar preparados para eso. Tenemos que tener protocolos, tenemos que tener procedimientos y tenemos que tener herramientas que nos permitan gestionar esos riesgos. En el sentido, como os decía, tanto desde el punto de vista de la anticipación como desde el punto de vista de la mitigación de los mismos. ¿Vale? Yo os pongo un ejemplo parecido que es, cuando tú estás en una fábrica, a las máquinas se les hacen mantenimientos predictivos o preventivos para evitar que se estropeen o para alargar la capacidad de esa máquina en la medida de lo posible. Pero luego hay que hacer también mantenimientos correctivos cuando la máquina de verdad se tuerce. Por lo tanto, tenemos que tener ese tipo de herramientas. Nos hacemos una pregunta y nosotros, que como os decía, tenemos contacto con muchísimas empresas, con muchísimos sectores y, hablamos de disrupción crítica en su cadena de suministro. Hablamos de problemas, al final, de incidencias. Y cuando hablamos de cadena de suministro, estamos hablando de cadena de suministro. No estamos hablando del pedido que no llega solo, no estamos hablando de los retrasos, no estamos hablando de las incidencias de calidad. Estamos hablando de que pueden ocurrir cosas previas, pueden ocurrir cosas con nuestra cadena de suministro que tengan un impacto considerable en nuestra organización. Todos estamos preparados, como decía, todos tenemos herramientas, pero el mundo es muy cambiante. Hoy estamos hablando mucho en todas estas conferencias de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, pero que también nos van a generar muchísimos problemas. ¿Quién nos iba a hablar hace 20, 25 años de ciberseguridad? ¿Quién nos iba a hablar de eso? Ese riesgo ni nos lo planteábamos. Hablábamos de otro tipo de riesgos. Incluso más, yo que llevo unos cuantos años en esto de las compras, ¿quién nos iba a hablar a veces de riesgos reputacionales? Bueno, en determinados sectores se trataba, pero no siempre. Fijaos, esto tiene un impacto real. Antes hablaban también en el anterior ponente de la aportación de valor del departamento de compras a la organización. Lo vamos a ver un poquito más tarde, pero ya no somos ese departamento, vamos a decir, reactivo, pasivo, que está esperando que alguien le pida algo porque lo necesita y que tenemos que suministrarlo de la manera más rápida, más ágil posible y si puede ser además la más barata. Ahora somos un departamento que aporta valor a la compañía. Somos un departamento que ya tiene un impacto en la cuenta de resultados, las gestiones que hagamos. Hablamos de ahorros de costes, por ejemplo, estamos hablando
no solo de lo capaces que seamos para negociar, de lo bien que conozcamos las herramientas para negociar con nuestros proveedores, sino también de cuánto de capaces somos de ahorrar en la gestión del proceso de compras. Por lo tanto, eso va a tener un impacto. Si eso no lo gestionamos bien, si no tenemos las herramientas adecuadas, puede ocurrir, fijaos, 2,4 millones de euros de coste promedio. Estamos hablando de organizaciones grandes, estamos hablando de organizaciones que tienen un volumen de compras elevado. Tampoco es baladí, 156 días. 156 días, nosotros que somos compradores, sabemos lo que puede suponer para el que está esperando. Un mundo, un verdadero mundo. Pues tener un problema con proveedores es un problema que va más allá de la propia gestión con el proveedor, sino que tiene un impacto mucho mayor. Y luego, por lo tanto, eso, como os decía antes, igual que la buena gestión que llevemos a cabo con nuestros proveedores va a tener un impacto positivo en la cuenta de resultados. Todas esas incidencias, todas esas disrupciones, todos esos problemas que tengamos van a tener un impacto importante también en esa cuenta de resultados. Por lo tanto, como decía, ya no podemos ser reactivos. Ya no podemos permitirnos ese lujo. Tenemos que dar un paso al frente. Cuando se definen las funciones de los departamentos de compras, vuelvo a repetir, ya no somos aquellos que emitimos pedidos, negociamos con proveedores, buscamos, tiramos del compás o de internet para encontrar quién nos puede suministrar esto. Tenemos que hacer más cosas. Antes estaban hablando de homologación de proveedores. Yo recuerdo cuando en una experiencia anterior empezamos a desarrollar procesos de homologación de proveedores, era complicado a veces hacer entender para qué hacíamos todo eso. ¿Para qué teníamos esos formularios tan complejos? ¿Para qué les pedíamos ciertas certificaciones? Todas esas cosas ya todo el mundo las asume. Todo el mundo habla de homologación de proveedores como algo habitual. Por lo tanto, eso es un paso adelante que se dio. Y dentro de la homologación de proveedores sería un paso más. Fue esa anticipación a los riesgos y el conocimiento de la cadena de suministro. ¿Qué ocurría? ¿Con qué nos enfrentábamos antiguamente? Pues lo que os decía hace un momento, ¿no? ¿Qué era lo más importante? Ahorrar. No digo que haya dejado de serlo, ¿eh? Ojo, si nos oyeran nuestros jefes dirían que eso no nos lo quitemos de la cabeza. Ahorrar. Ahorrar, que esté a tiempo, que todo llegue bien, cuanto más volumen tenga para negociar mejor. Voy a tener proveedores en los que tenga mucha confianza, que nunca me fallen. Este nunca me ha fallado, este es un suministrado, lo tengo muy a mano. La relación con los proveedores era cuando necesitaba algo de ellos. Poco más. Podía pasar mucho tiempo entre un contacto con un proveedor o una relación comercial con un proveedor, un contrato o un pedido, hasta el siguiente. Bueno, porque ya estaban, yo sabía que estaban ahí. Pero el contacto era simplemente cuando los necesitabas. Y el riesgo, bueno, pues era... ¿Cuál era el riesgo que jugábamos? Pues el riesgo que jugábamos era el que os decía hace un momento, ¿no? No me entrega, ha tenido un problema de suministro él, llega tarde, poco más. Estratégicas, ahora ya se habla mucho de eso, de las compras estratégicas, del comprador estratégico. Es que es verdad, es que las compras ya ahora son un departamento estratégico. Ya no somos un departamento que está a la cola de la cadena de suministro entendida desde nuestros clientes. Ahora ya somos un departamento cuya actividad, cuyos procesos, cuya gestión, cuyos resultados tienen mucho impacto. El guardián de la continuidad empresarial, joder, y sí, igual nos hemos pasado. Pero no deja de ser cierto. Lo decía hace un momento. ¿Quién se ocupa del compliance? Antes hablaban. ¿Quién se ocupa de las certificaciones? ¿Quién se ocupa de la homologación de los proveedores? ¿Quién se ocupa de preguntar a los proveedores cómo hacen las cosas, de qué manera y si las hacen de acuerdo a ley? El departamento de compras. Sí, también actúa el de compliance, también puede participar el delegado. Pero el que lidera hoy en día todos esos procesos es el departamento de compras. Ecosistemas resilientes o resistentes que aguanten, que sean fuertes. Todos hemos pasado crisis. Hemos tenido crisis sanitarias, hemos tenido crisis financieras,
en según qué sectores, crisis puntuales de ese sector, y ahí es donde de verdad se demuestra la fuerza del departamento de compras. No se demuestra en la fuerza que tenga con los proveedores, sino que se demuestra en la capacidad que tiene de colaboración con los proveedores y de saber gestionar esos problemas. Yo me encontré hace unos años con un proveedor de los que nunca fallaba, de los que todo iba bien, de los que siempre me suministraba a tiempo y en calidad. No evaluábamos riesgos más allá de lo habitual. ¿Qué ocurrió? Que en un momento determinado, cuando la crisis financiera nos golpeó a todos. Y ese proveedor le golpeó más que a nosotros o más que a otros. Y de ser un proveedor fiable, pasó a ser un proveedor muy crítico, porque me dejó con un suministro pendiente, no por incapacidad, no porque no tuviera los procesos, sino porque él tuvo una mala gestión de sus riesgos, porque él tuvo un impacto en su organización por no haber valorado o evaluado suficientemente el riesgo al que se podía enfrentar, que al final tuvo un impacto en mí. Y por segunda derivada, eso tuvo un impacto en mis clientes. Por lo tanto, es muy importante el tener claro que vamos a gestionar riesgos y cómo lo vamos a gestionar con nuestra cadena de suministro. ¿Qué tipo de riesgos tenemos? Bueno, pues los financieros los he puesto al final, siempre son los que primero se miran, ¿no? Todos consultamos el Dance Prosty, todos consultamos este tipo de herramientas, son importantes, nos dan una idea, y es cierto, como el ejemplo que os acabo de poner hace un momento, que no siempre nos podemos fiar al 100% de esto, no porque nos den una información mala, sino porque a veces pueden ocurrir cosas que no están previstas, o que no están previstas lo suficientemente, o para las que no estamos preparados en ese momento. Por lo tanto, no dejan de ser importantes, pero todos tenemos muy claro que ese tipo de riesgos. Hoy en día lo estamos viendo, la situación mundial, las cosas que ocurren en el mundo, la situación política puede afectar a los suministros, puede afectar a determinado tipo de suministros, puede afectar a determinado tipo de cadena, de distribución. Por lo tanto, ahí los tenemos, siempre sobrevolando sobre nosotros. Los climáticos, bueno, eso parece que nos preocupan menos porque aquí tenemos afortunadamente esos problemas menos. Pero hace no mucho hemos tenido un apagón de unas horas, que durante unas horas todos pensamos que el mundo se acababa. ¿Qué hubiera pasado si ese apagón hubiera durado unos días? Una semana. ¿Cómo gestionamos eso? Por lo tanto, ahí está. No quiere decir que tengamos que estar mirando el parte del tiempo todos los días para minimizar ese riesgo. Tenemos que ser conscientes de que pueden ocurrir cosas, no solo en donde estamos nosotros, sino donde está nuestra cadena de suministro, que puede afectarnos. Los ataques cibernéticos, pues como decía hace un momento, hace 20-25 años, sonaba un poquito a ciencia ficción. Hoy en día es una realidad y todos los sufrimos a diario, en nuestros móviles, con nuestras tarjetas de crédito, en nuestras empresas, con nuestros emails. Nosotros somos una empresa certificada de ciberseguridad, tenemos un montón de medidas para combatir los posibles ataques cibernéticos. Yo hace no mucho hablaba con el director de seguridad de Seres y me decía, eran miles, pero miles los ataques diarios que se producían en nuestro sistema. Afortunadamente tenemos un sistema fuerte, robusto, que permite gestionar todo eso, pero no siempre es importante que trabaje. Y hay uno que no he puesto, pero que es muy importante y cada día más, y son los riesgos reputacionales. El daño que puede hacer las malditas reseñas de Google. Esto es muy simple. Vamos arriba, vamos a las empresas. El daño que puede hacer un cliente insatisfecho o el daño que puede hacer un proveedor al que no hayamos trasladado lo suficientemente bien y con el que no tengamos un proceso sólido de control y de transmisión de nuestros propios requisitos para que aseguremos que él también los cumple. Eso cada vez es más importante y cada vez es más importante en más sectores. Antes probablemente había sectores críticos, en los que eso se medía mucho, y una publicación en unas noticias sobre una incidencia con un proveedor o sobre una incidencia o sobre un incumplimiento de un proveedor de la propia empresa podría preocupar a determinados sectores. Hoy en día esto nos afecta a todos y por lo tanto ya no es el riesgo como concepto, sino es toda la cantidad de riesgos
que nos acechan, que nos persiguen y que tenemos que controlar. ¿Cómo lo controlamos? Pues como podemos. Como podemos. Hay algunos de ellos, y lo hemos visto también antes, en los que tenemos ya herramientas muy sólidas, muy tradicionales, con mucha experiencia, pero ¿cómo controlamos otro tipo de ellos que ni siquiera a veces todavía están legislados? O todavía no hay una normativa que nos permita acudir a algún sitio. Tenemos que ser capaces de tener herramientas que nos permitan conocer la posibilidad de que eso ocurra. Y eso va por la vía de la evaluación, eso va por la vía de la información que soy capaz de obtener de mis proveedores, y eso soy capaz de obtener, va también por la vía de saber cómo transmito a mis proveedores. Por lo tanto, y aquí entramos en el mundo de seres, me vais a permitir que haga este paréntesis, entramos en el mundo de la automatización, de la digitalización. Vamos a tener ecosistemas, vamos a tener sistemas en los que toda la cadena de suministro colabore, en la que sea muy fácil transmitir la información, en la que sea muy fácil comunicarnos con nuestros proveedores y en la que sea muy fácil trasladar toda esa información y todo ese flujo de información con la que nos vamos a. El responsable de compras tiene mucho trabajo. Tiene que organizar un equipo, tiene que distribuir a su equipo en categorías de suministro, tiene que repartir las categorías de suministro en sus equipos, tiene que elaborar procedimientos de compras, tiene que asegurar que se cumplan y además tiene que anticipar todos esos riesgos. Yo creo que todos los que estamos aquí, que venimos del mundo de las compras, nos hemos encontrado alguna vez con alguna situación en la que un suministrador nos ha dicho que no daba más, que no podía más, que no tenía capacidad para suministrarnos, que no tenía capacidad de atender ciertos pedidos porque tenía un volumen o porque tenía una sobrecarga, y de pronto te das cuenta de que no tienes más alternativas, o tienes muy pocas alternativas. Nosotros en Seres, cuando hablamos del mundo de las compras y de tener herramientas que nos permitan tenerlas ordenadas, cajoncitos, clasificadas, y hablamos de category management, ponemos en valor una cosa que también los que venimos de este mundo de las compras hemos sufrido. Tenemos que tener la suficiente capacidad, la suficiente base de proveedores que nos permita actuar rápidamente, que nos permita anticiparnos, que nos permita solucionar en la medida de lo posible una posible incidencia con un proveedor porque tenemos alternativas. Da igual, un proveedor puede ser todo lo fiable que queráis, pero tenemos que tener un plan B. Y para eso tenemos que tener categorías de suministro, tenemos que tener herramientas de homologación de proveedores iguales para todos, que recopilen la misma información de todos y que nos devuelvan toda esa información de todos los proveedores para que tengamos siempre una posibilidad de recurrir a otro proveedor. En el sector en el que yo trabajaba teníamos una política que no siempre es fácil de cumplir, que era, igual me equivoco por el porcentaje porque han pasado los años, que yo no podía suponer un porcentaje determinado de la facturación de un proveedor. Y eso no se entendía muchas veces. Muchas veces muchos compañeros me decían, como que no, si es mejor, cuanto más te compre a ti, cuanto más le compres tú, más poder vas a tener sobre él, más capacidad vas a tener sobre él. Mucho mejor tener un proveedor que le tengas casi a tu disposición. ¿Y ahí qué ocurre? Y eso es que nos ocurre cuando yo de pronto bajo ese nivel de compras con ese proveedor. Que se ha dimensionado para atenderme a mí solo. O para tenerme bien un 70, un 80% de su facturación o de su fabricación. La interrupción que le puedo provocar y el problema que le puedo provocar puede suponer que en el futuro y que en esa relación, que ya no es una relación puntual de la que hablábamos antes, sino que es una relación continua y de colaboración, me encuentro con que me he quedado sin él. Y me he quedado sin él por darle mucho. Por lo tanto, nosotros teníamos esa política, como digo, no siempre es fácil, de intentar que el producto era diversificado en la medida de lo posible
su facturación y su producción entre varios. Incluso hemos llegado a hablar con otros clientes de él, con otros potenciales clientes de él, recomendándolo. ¿Y cómo lo recomendábamos? Porque lo conocíamos. Porque teníamos homologado, teníamos perfectamente completa la información sobre ese proveedor y éramos capaces de poder ampliar. Por lo tanto, como veis, ya no solamente está trabajando el proveedor para mí, sino el proveedor está trabajando también. Perdón, si yo también estoy trabajando para el proveedor. Por lo tanto, al final una buena gestión del riesgo y una buena gestión de la categoría de los suministros y una buena gestión de mis proveedores, lo que me va a permitir es tener ventajas competitivas frente a los demás. ¿Y cómo gestionamos todo eso? Pues hoy estaba viendo el programa y había el programa del evento y había un montón de charlas y de conferencias de la inteligencia artificial y del uso de la inteligencia artificial. Por supuesto que sí. Ya está aquí. Ya ha llegado para quedarse. Ahora bien, ¿cómo la vamos a usar? ¿Cómo la vamos a usar? ¿La vamos a usar para que nos haga todo el trabajo que no queremos hacer? ¿La vamos a usar para quitarnos esas tareas monótonas que estamos utilizando? Nosotros proponemos una cosa. Vamos a usarla para optimizar nuestros recursos. Vamos a usarla, en primer lugar, para que sea capaz de ayudarnos a gestionar todo el volumen de datos que necesitamos gestionar en nuestra relación con los proveedores. Cada vez es mayor, cada vez tenemos más fuentes de datos y cada vez más la gestión del dato se ha impuesto, se ha convertido en un factor elemental. ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿Cómo la gestionamos? Pues utilicemos la inteligencia artificial para eso, para que nos ayude a tratar esos datos, a cocinarlos, permitirme la expresión, a gestionar todos esos datos y a darnos la información ya trabajada, elaborada y perfectamente depurada que vamos a necesitar para tomar las decisiones. Porque las decisiones siempre las ha de tomar el comprador. Como decía otro compañero hace tiempo que estuve viendo una charla suya, la magia la tiene que hacer el comprador. La herramienta vamos a dejar que prepare todo para que nosotros hagamos la magia. Pero es que además la inteligencia artificial nos va a permitir también esa anticipación que os mencionaba al principio. ¿Vale? Está muy bien tener medidas correctivas, está muy bien tener medidas mitigadoras, pero tenemos que tener la posibilidad, tenemos que ser capaces de anticiparnos en la medida de lo posible. Vamos a utilizar esas herramientas de machine learning y de inteligencia artificial que nos van a permitir gestionar todo eso y anticiparnos a todo eso. Y eso es algo en lo que venimos trabajando hace tiempo, por lo que venimos apostando hace tiempo. Y trabajando hace tiempo y apostando hace tiempo nos estamos dando cuenta todavía todo lo que tenemos que hacer. Hay mucho por hacer en este mundo, pero sobre todo tenemos mucha información de la que podemos tratar. Lo que os comentaba, diversificación. Esto es novedad. En un evento con semejante audiencia no tenía ni que aparecer, pero es así. Tenemos que tener diversificada nuestra cartera de proveedores. ¿Por qué todo el mundo asume que el departamento comercial tiene que diversificar su cartera de clientes? Cuesta tanto a veces entender que el departamento de compras le cuesta tanto, o no es tan importante tener diversificada su cartera de proveedores. Bueno, igual que todo el mundo entiende que un vendedor va a ver a su cliente y tampoco se entiende mucho que un comprador vaya a ver a los proveedores, que a veces pasa. Bueno, pues estas cosas tenemos que ir cambiando. Y tenemos que tener proveedores distribuidos, ya no solamente geográficamente, sino sectorialmente, de todas las maneras posibles, pero sobre todo tenemos que tener proveedores que nos permitan tener, como decía antes, planes que nos permitan recurrir o que nos permitan no interrumpir, no tener disrupciones en nuestro proceso por no haber tenido una buena gestión previa de los proveedores. Porque ya no son, como decía también antes, esas personas o esas empresas que están deseando que les llamemos, que les hagamos un pedido y que cierren cada año con más ventas hacia nosotros. Son colaboradores. Son colaboradores a largo plazo en la mayoría de los casos. Son colaboradores a los que necesitamos, porque nos van a dar valor a nuestra propia cadena de valor. ¿Quién mejor que el proveedor sabe de lo que le voy a comprar que él, que es el que lo hace? O del servicio que me presta. Yo sé lo que necesito. Yo tengo los requisitos que quiero
y elaboro los requisitos que quiero para lo que necesito, pero el que me lo va a dar, el que me propone su solución, es el proveedor. Por lo tanto, el proveedor cada vez más ha pasado de ser una figura también reactiva, como decíamos antes, a una figura colaborativa. Y por lo tanto, tenemos que tener también la posibilidad de alargar y de tener elementos y vías de comunicación entre ambas partes durante mucho tiempo. Y luego, de nada sirve tener procesos, de nada sirve tener herramientas, y de nada sirve establecer determinadas decisiones y no somos capaces de seguirlas y de monitorearlas. Hablábamos también, y se hablaba antes también, de las auditorías, del desarrollo a proveedores. Bueno, pues, ¿para qué hacemos una auditoría? Pues hacemos una auditoría para conocer mejor, hacemos una auditoría para detectar posibles mejoras, pero tenemos que tener también la posibilidad y el hábito y la herramienta de seguir y de monitorizar o de monitorear todos esos cambios y todas esas gestiones que se están haciendo. Vienen tiempos de muchos cambios, ya venimos atrás, y los cambios tenemos que ser capaces de implementarlos y sobre todo de seguirlos, porque no siempre van a ir por el camino adecuado desde el principio. Por lo tanto, vamos a tener también que tener herramientas que nos permitan gestionar ese posible cambio del cambio, si fuera necesario. No me queda mucho tiempo, pero voy a contar unos cuantos ejemplos por los que nos hemos encontrado. El sector automoción, que es un sector que tradicionalmente, además, ha tenido mucho impacto, mucho peso, mucha influencia y mucha capacidad sobre sus proveedores, es capaz de reducir, una empresa del sector automoción, es capaz de reducir casi la mitad de las interrupciones que ha tenido en su cadena de suministro en una empresa de automoción de segundo nivel. Precisamente por tener un control de esos proveedores de segundo y tercer nivel. Todo el mundo se va a fijar en el proveedor de primer nivel, todo el mundo va a seguir ese. La fábrica no se para por el suministro que vale millones, ahí está pendiente hasta el cero. La fábrica se para por el tornillo, que es el que no sigue casi nadie. Y eso es lo que tenemos que tener, capacidad de mapear y de seguir a los proveedores de segundo y tercer nivel. Otro sector importante que es el sector farmacéutico, que también está sometido siempre a riesgos de suministro, a cualquier impacto que puede tener o cualquier cosa puede tener un impacto clave en su suministro. Bueno, pues esto es un caso muy puntual, pero reducir el 99% o mantener, el 99% significa que prácticamente una crisis en una frontera, una crisis de suministro en un puerto a miles de kilómetros casi no te va a impactar. ¿Por qué? Porque has tenido alternativas, porque has tenido capacidad de responder a esas posibles interrupciones. Y los famosos semiconductores, anda que no se ha hablado de ellos, ¿no? Pues gracias a herramientas de anticipación del riesgo, gracias a herramientas que nos han permitido tener esa distribución de proveedores más amplia, luego pueden entrar aquí otras valoraciones, pero gracias a herramientas que nos han permitido, gracias a procesos que le han permitido tener alternativas activas, no alternativas que tengo ahí por si acaso necesito, tengo que empezar todo el proceso, sino alternativas activas, ha sido capaz de reducir el impacto de los retrasos que ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los semiconductores. No es que nos sintamos que es el momento de liderar, yo creo que el departamento de compras ya ha dado un paso adelante y ya toda la organización es consciente del impacto que tiene. Claro, si nos hacemos estas preguntas, todos nos vamos a sentir identificados, en mayor o menor medida, ¿vale? Pero desde luego lo que tenemos que tener claro es que todo esto es algo que tenemos que tener siempre presente y que tenemos que tener herramientas y procesos que nos permitan gestionar todo eso. El momento ya viene hace tiempo, el momento es ahora, es un lema que nos gusta repetir en seres, pero el momento es ahora, el momento es de hace tiempo, tenemos que estar siempre transformando y tenemos sobre todo el del departamento de compras de liderar todos esos cambios. Ya termino porque ya no me queda tiempo, simplemente os he hablado de ser, os he hablado de nuestras herramientas, de nuestras soluciones. Conex es la solución que proponemos para adaptarnos a cualquier tipo de situación, a cualquier tipo de negocio, a cualquier tipo de necesidad. Para terminar, os dejo aquí un código QR por si queréis acceder a algún
formación de las que tenemos en SERES, algunas charlas que compartimos en SERES. Y nada más porque se me acaba de terminar el tiempo. Muchísimas gracias a todos por venir y os deseo un buen día.